a platicar un poco sobre la historia del ciclismo adaptado en los Juegos Paralímpicos. Mi compañero Jesús Eulalio, mi compañero Alberto Colorado y su servidor Daniel Huerta. Bueno, el ciclismo adaptado se clasifica en dos variantes, el ciclismo de pista y el ciclismo de carretera. El ciclismo de carretera fue el primer tipo de ciclismo adaptado que se integró en los Juegos Paralímpicos en 1984. Y la segunda variante del ciclismo adaptado en pista se integró en los Juegos Paralímpicos en 1996. Bien, estos dos tipos de ciclismo se enfocan para personas con discapacidad. Los primeros personas o deportistas paralímpicos que participaron en estas pruebas fueron las personas con problemas de visión, los cuales ocupaban bicicletas tándem donde iba el piloto o la persona sin discapacidad y la persona con discapacidad. Gracias a la tecnología, el ciclismo ha tenido una gran evolución y ha permitido que diferentes atletas con discapacidades diferentes puedan practicarlo, como personas con discapacidad visual, personas con parálisis cerebral o personas amputadas o con alguna discapacidad física. El ciclismo adaptado dentro de los Juegos Paralímpicos se clasifican por 5 letras. Cada una de esas letras depende la discapacidad en la que se encuentran, y al lado de esa letra se encuentra una numeración que va del 1 al 5, teniendo en cuenta que el número menor significa un mayor grado de discapacidad y el número mayor significa un número o grado menor de discapacidad. Por ejemplo, en la clasificación B1 tenemos a lo que son tandem o corredores ciegos, los cuales van acompañados de su piloto sin discapacidad. En el C1 a C5 participan personas que manejan bicicletas convencionales para ciclistas con discapacidad física o parálisis. Las personas que participan en la categoría de H1 a H5 son personas que ocupan bicicletas de mano, que son enfocadas para personas que tienen alguna lesión medular o amputaciones que no pueden, que este tipo de personas no pueden utilizar lo que son sus pies. Y el tercero, que es el H1, T1 a T5, son para aquellas personas que ocupan triciclos para poder trabajar, cuyas personas hayan tenido un problema de discapacidad que afecte el equilibrio en su cuerpo. Bueno, esto es de algunas, como de su historia dentro de los Juegos Paralímpicos, algunas de sus categorías y características. Enseguida mi compañero Jesús Garduño y mi compañero Alberto Colorado les platicarán un poco sobre su federaciones que lo llevan, sus reglamentos y un poco más de su historia. Buenos días, mi nombre es Alberto Rojas y junto con mi equipo les vamos a hablar sobre el ciclismo profesional y el ciclismo adaptado. Bueno, como tal, el ciclismo es un deporte simétrico que se practica con un elemento mecánico, en este caso la bicicleta, que limita la postura del atleta, ya que se busca tener una mayor ergonomía y velocidad cuando se recorren distancias largas. Se comprende de los pedales, el manubrio y el taco, que es el cuerpo de la bicicleta. También se disponen de las zapatillas, que estas van encajadas a los pedales para que genere mayor fuerza a la hora de estar pedaleando. Y bueno, en el manillar y el asiento tienen una manera ergonómica, ya sea con la anatomía específica del atleta para no generar alguna lesión o pueda tener algún percance. Bueno, también se usa la palabra ciclismo para hacer referencia al acto de montar la bicicleta, ya sea para hacerlo de manera competitiva, hacer ejercicio o poder trasladarse de algún lugar a otro, o simplemente por placer para salir con los amigos a recorrer ciertas distancias. Y bueno,
Existen muchos tipos de bicicletas, como lo dije, de competición, recreativas, la BMX y bicicletas convencionales o adaptadas, ya sea para personas ciegas, personas que tienen alguna discapacidad intelectual o personas que tienen algunas amputaciones o una discapacidad física. En este caso ellos usarían lo que se conoce como triciclo deportivo. Bueno, el ciclismo sí es una actividad física y en el ámbito competitivo se divide en dos, que son pistas al aire libre o circuito al aire libre y pista cubierta. Es un deporte de equipo en donde ambos tienen que demostrar sus habilidades, ya sea de manera, ya sea para buscar una estrategia y hacer los circuitos en el mayor tiempo posible. Como tal, lo mencioné antes, el ciclismo tiene diferentes tipos. Existe el ciclismo de montaña, que es el hacer las rutas en el mayor tiempo posible y así se rankea la mejor posición o por vuelta. Entre menor tiempo sea la vuelta, mayor será el ranking de los competidores. Estos pueden ser los circuitos en montaña, senderos o terrenos un poco difíciles o complicados o que sean terrenosos. Existe el tipo de BMX, que es el ciclismo de velocidad. Por lo general este tipo de ciclismo es un poco peligroso, ya que se busca la velocidad y también puede buscarse lo que es el estilo libre y el freestyle, que es básicamente hacer trucos este con la bicicleta. Existe el tipo de competición que es al aire libre o pruebas de autopista. Esta consiste en que los corredores tienen que recorrer cierta distancia en el menor tiempo posible y pues bueno, en se genera o se implica mucha seguridad, ya que como tal se hace en carreteras o en andares de bicis. Por un ejemplo de esta competición sería el Tour de Francia, que se celebra cada mes de julio y recorren alrededor de 3.200 kilómetros, por lo que pues sí necesitan de una mayor seguridad para que los ciclistas puedan andar en las vías públicas o en las carreteras sin que ningún coche interrumpa la trayectoria. Y bueno, por último, voy a entrar un poco de lleno en el ciclismo adaptado. Este, es de los deportes que se practica más en el Comité Paralímpico y como tal existen dos tipos de competiciones: al aire libre y pistas encubiertas, que estas son en donde se corre a través de los estadios. Y bueno, los competidores que pueden competir en este ciclismo son personas con una discapacidad visual, personas que tienen alguna discapacidad intelectual y personas que tienen alguna amputación o alguna discapacidad física, ya sea de miembros inferiores o superiores. Dependiendo de la discapacidad será el tipo de bicicleta que puedan utilizar. Y bueno, las categorías y las reglas las va a explicar mi compañero Jesús. Eso sería todo. Continuamos con las reglas y categorías del ciclismo adaptado. Algunas de las reglas son: todas las bicicletas deberán contar con la certificación del UCI, a excepciones de aquellas personas con alguna discapacidad morfológica y que necesite otro tipo de adaptación. Todas estas adaptaciones deben ser aprobadas por la delegación técnica.
Están permitidos los miembros artificiales en ciclistas siempre y cuando estos no vayan adaptados a la bicicleta, no vayan fijos a la bicicleta. Las bicicletas tándem, triciclos y handbike deben de tener doble sistema de frenos. Continuamos con categorías. En las categorías tenemos tándem, que se abrevia con la letra B, ciclistas con discapacidad visual acompañados de un guía. Bicicletas de mano, está desde la H1 hasta la H5, ciclistas que no pueden utilizar las piernas. Ahí viene el de handbike, que es impulsada con las manos. El triciclo va de T1 a T2, ciclistas con problemas de equilibrio. Bicicletas convencionales, que va de la C1 a la C5. Aquí entran todos los ciclistas con afecciones físicas. Las categorías que participan en carretera está el tándem, bicicletas convencionales, bicicletas de mano y triciclos. Las categorías que participan dentro de pista son las de tándem, bicicleta y bicicletas convencionales. Y las competencias son en carretera, contrarreloj individual, fondo carretera individual y relevos en handbike. En pista, kilómetro, persecución y velocidad por equipos.